Bueno, hola a todos y a todas. Mi nombre es Antonella Banfi, yo soy licenciada en nutrición y actualmente soy docente de desgaste y envejecimiento en las comisiones número 5 y 6 para aquellos que no me conocen. Eh, bueno, en el día de hoy lo que vamos a abordar como temática es la comunicación en las personas mayores, cuáles son los problemas más frecuentes que presenta esta población, ¿sí? Ahí vamos a ir compartiendo, eh, perdón, ahí estoy con la clase. Bien, como les decía, vamos a ir viendo o abordando a lo largo de esta clase el tema de la comunicación y las personas mayores, cuáles son los problemas más frecuentes que se presentan o que se vivencian con respecto a las personas mayores, eh, los roles, la abuelidad, es cómo se vive este rol o cómo se vivencia desde un lugar satisfactorio, pleno, pero también desde un lugar muchas veces extenuante o abrumador. Y por último vamos a abordar también las redes de apoyo social, el modelo de apoyo social, junto con la diferencia entre, bueno, recreación, ocio, tiempo libre, qué sucede con eso cuando las personas se jubilan y cuál es la propuesta, la amplia gama de propuestas que se presentan para, para las personas mayores para tener justamente para utilizar este tiempo libre de manera tal que produzca un bienestar e impacte en su calidad de vida. Así que bueno, vamos a comenzar. Acá tienen algunas definiciones de comunicación. A mí hay una que me parece muy interesante, me gusta mucho, que es como la comunicación como vinculación entre acontecimientos, una unión, y también aquella que nos orienta hacia el entendimiento mediante el lenguaje, ¿no? Como, bueno, una acción comunicativa. Porque vamos a ver que la comunicación en realidad puede ser de dos maneras. Sabemos que puede ser verbal, y no verbal. Y en la verbal, bueno, está la oralidad, la comunicación escrita, y dentro de la no verbal, toda la gestualidad, las imágenes, los sonidos. Ahí tenemos una imagen de vemos a un señor que está haciendo distintos gestos, y con esos gestos, esa postura que podemos visualizar, podemos darnos cuenta de alguna manera qué es lo que está queriendo comunicar de manera no verbal. Ambos tipos de comunicación son importantes. Por otra parte, tenemos los tipos de comunicación, una comunicación pasiva, asertiva o agresiva. La comunicación de estilo asertiva va a ser siempre la positiva, la que va a permitir resolver problemas como consecuencias, va a poder permitir que las personas defiendan sus derechos. Dentro de lo que es la conducta verbal, a diferencia de los otros dos estilos, la conducta o lo verbal, digamos, es directo, es firme. Dentro de lo no verbal, los gestos también son firmes, la postura es relajada, mientras que en el estilo agresivo la conducta verbal es impositiva, es más disruptiva, y la no verbal tiene que ver con gestos amenazantes, una postura hacia adelante, el volumen de voz elevado, el tono de voz. Y estas consecuencias, o sea, y esto lleva a consecuencias como crear tensión, conflictos interpersonales, donde se dificulta muchísimo la comunicación, al igual que en el estilo pasivo, donde vemos que la conducta verbal ahí ya es más cortante, más vacilante, la mirada no se mantiene fija, sino que se rehúye, la postura es recogida, el volumen apenas de tono de voz apenas se escucha, y esto trae como consecuencias que la persona no puede defender sus derechos, se pierden oportunidades, y al igual que el estilo agresivo, trae conflictos interpersonales. Pero ¿cuáles son los problemas más frecuentes que puede experimentar en la comunicación las personas mayores? Acá tenemos tres aspectos, ¿sí? Que requieren ser observados y estudiados a la luz de un análisis de manera multidimensional y compleja. Estos tres aspectos, el sociocultural, el psicológico y el biológico, podrían aparecer juntos o separados, y cuando hay alguno de estos aspectos que presente problemas, ya sea desde la persona mayor, desde esa perspectiva, o bien en su entorno,
van a aparecer problemas importantes o van a aparecer como se van a presentar como problemas importantes que impacten directamente en su calidad de vida. Con respecto al aspecto sociocultural, quizás sea uno de los aspectos en el que menos hincapié se hace dentro de lo que es la problemática de la comunicación, pero que impacta de manera significativa en el ánimo, la salud y las interacciones de la persona. Muchas veces lo que podemos ver en este caso es que observando la trayectoria individual, de alguna manera, o la biografía individual, puede que la persona en este aspecto no presente ningún problema que impacte en la comunicación. Pero sabemos que las personas somos seres sociales y compartimos con, por ejemplo, nuestro grupo familiar primario, que a su vez a lo largo del tiempo va evolucionando y creciendo, y que producto de esas convivencias entre la persona mayor, en este caso, y, por ejemplo, los hijos, los nietos, se generan relaciones intergeneracionales que pueden presentar problemáticas en la comunicación a la hora de, por ejemplo, tener que hablar un mismo idioma, ¿no? Intereses, significados, acepciones que se presentan como historias de vida y como cuestiones diferentes entre una generación y la otra, ¿sí? Eso es el aspecto sociocultural, en donde lo que sucede es que se generan barreras con respecto a las nuevas generaciones, donde la persona mayor puede aparecer aislada y apartada. En este caso, obviamente esto influye o conlleva una desvalorización con cambios en la autoestima, en los estados de ánimo y en la salud. Con respecto al aspecto psicológico-cognitivo, también acá podemos visualizar problemas en la comunicación. Hay situaciones naturales como que ocurren con el paso del tiempo, como por ejemplo la no aceptación de los cambios del cuerpo, la muerte o las ausencias de los vínculos significativos más importantes, y esto puede derivar en una tristeza profunda o bien en un estado de depresión, en momentos de introspección que vayan alterando la comunicación de la persona mayor con su entorno. Acá hay que estar muy atentos, el equipo de salud, el equipo interdisciplinario, a estos cambios que puedan observarse para poder desarrollar o trabajar con propuestas que sean de protección y preventivas, ¿sí? En este punto, en este sentido, hay que tener en cuenta que presentar o tener una comunicación activa y comprensiva que esté basada justamente en la comprensión, en el entendimiento de la persona mayor, puede ser de gran ayuda para este tipo de situaciones, ¿sí? Con respecto al aspecto biológico, podemos decir que, bueno, en la comunicación intervienen todos los sentidos y justamente en las personas mayores, como hemos visto ya en los cambios fisiológicos que se van produciendo, se alteran justamente estos sentidos, ya sea con pérdida o disminución de la audición, problemas en el habla, cuestiones sensoriales como el tacto, la disminución de alguna de estos sentidos que representan barreras al momento de comunicarse. Si bien, bueno, acá tenemos que estar atentos al uso de diferentes dispositivos que sirvan de ayuda para mantener al máximo posible la autonomía de la persona mayor y para que pueda comunicarse y no sentirse aislada, ¿sí? Bueno, ahí tenemos un poco los problemas de comunicación en una imagen que nos visualiza que una persona ve un 6, una persona ve un 9 y aparecen los problemas o las diferencias de comunicación. Bueno, con respecto a las nuevas tecnologías, a la comunicación y a las actividades instrumentales de la vida diaria, acá aparece la utilización del teléfono, ¿sí? Es una de las actividades instrumentales que suelen ocasionar problema en el manejo por parte de las personas mayores, dificultades en ese manejo, por lo anterior que también referimos, digamos, las pérdidas sensoriales, auditivas, visuales, también por la reducción de la capacidad cognitiva, la disminución de la memoria, en la destreza manipulativa. Así que, bueno, en este sentido es importante eh, reconocer qué es lo que está sucediendo y proporcionar, por ejemplo, desde la terapia ocupacional, el entrenamiento necesario para que las personas puedan tener los conocimientos y poder hacer uso correcto y adecuado y sentirse comunicados. Esto, por ejemplo, el teléfono hoy es una herramienta de comunicación enorme y vital
para las personas, entonces es importante que aprendan a manejarlo, que puedan manejarlo, que se sientan cómodos con el uso del teléfono o también de las redes sociales. Hay en el contexto o en el marco del programa sociopreventivo que ustedes estuvieron observando, por ejemplo, en campo, durante las visitas a los centros de jubilados, existen distintos talleres que están apuntados al uso de las nuevas tecnologías, sobre todo al uso del celular, también de la computadora, dentro del marco de UPAMI, que es el programa que articula PAMI con la universidad, también existen estas propuestas de talleres, lo cual es muy interesante y muy importante, así como la adaptación de estos dispositivos para hacerlos más accesibles. Bien. Ahí tenemos un poco, bueno, el uso del teléfono, algunos ejemplos de cómo se van adaptando los teléfonos o las situaciones para poder mejorar la comunicación. Otro ámbito de compleja comunicación con las personas mayores es el consultorio médico, ¿sí? Cuando la persona mayor va a hacer una consulta y entonces se encuentra en esta situación. Tenemos que tener en cuenta que los pacientes de mayor edad, las personas mayores, resultan más heterogéneas que las personas jóvenes. Tenemos que reconocer y tener en cuenta al momento de encontrarnos en la consulta con una persona mayor que tiene una amplia gama de experiencias vividas, ¿sí? Antecedentes culturales que, bueno, que pueden influir sobre la percepción de la enfermedad, la voluntad, por ejemplo, para adherir al tratamiento con todo el bagaje de cosas que tiene o que trae, ¿no? Consigo. Y bueno, y la capacidad, esto puede influir también en la capacidad para comunicarse con eficiencia o con eficacia en realidad, con los distintos médicos, equipos de salud o prestadores de salud. La comunicación en este caso puede verse entorpecida de alguna manera por todo el proceso de cambios que existen en el envejecimiento normal o fisiológico, ¿sí? Donde volvemos a lo mismo. Se producen alteraciones sensoriales, disminución de la memoria, retardo en el proceso de información y pérdida de la influencia, por ejemplo, sobre la vida de los otros. Situaciones complejas como la jubilación y la separación de la familia o la pérdida, como decíamos antes, de vínculos importantes y significativos, con lo cual aparece una mayor necesidad de comunicarse con los médicos, con sus médicos, y esto hace, bueno, ¿no? Los cambios de vida y los cambios fisiológicos, o desde una mirada más biologicista, también hacen más difícil la comunicación en este espacio. Bueno, ahí les da algunas sugerencias y cuestiones a tener en cuenta al momento de que ustedes se encuentren delante de una persona o de un paciente mayor. Por ejemplo, disponer de tiempo extra es importante porque sabemos que la consulta va a durar más tiempo que con una persona joven. Mantenerse frente a frente, mantener el contacto visual, poseer una escucha activa, eso es muy importante por todo lo que mencionábamos anteriormente. Hablar en forma lenta, con claridad y en voz alta para que la persona mayor pueda comprender lo que le estamos diciendo. Bueno, oraciones cortas, sencillas, tratar un solo tema por vez. A veces queremos explicarle todo, todas sus patologías, toda la medicación o dar muchísimas indicaciones, y la verdad es que la persona se puede sentir abrumada o puede tener una dificultad o un retardo en el proceso de toda esa información, con lo cual es importante utilizar oraciones cortas y sencillas, simplificar las instrucciones. Se puede recurrir al uso de gráficos, maquetas e ilustraciones, eso está muy bueno, suele servir muchísimo. Permitir dar espacio a que el paciente haga preguntas y se pueda expresar, ¿sí? Y saludarlo cordialmente al inicio, saludarlo al final de la consulta. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos laboratorio de habilidades clínicas, que eso lo van a ver ya en el ciclo clínico, lo hacemos en SAM, en Salud del Adulto Mayor, usamos lo que se llama checklist dentro de ese espacio, en el cual, por ejemplo, lo primero ante la simulación de una consulta que se chequea que el alumno, el estudiante haya realizado es el saludo en forma cordial, tanto al inicio como al final de la consulta, ¿sí? Eso es de gran importancia. Así que bueno, y asegurarse finalmente de que se haya ido sin ninguna duda.
Bueno, con respecto a la abuelidad, aquí tenemos el rol de abuelo, ¿sí? Con respecto a este rol de abuelo, si bien nosotros sabemos o hemos ido viendo a lo largo, transversalmente, ¿no? En la materia, en la asignatura, que aparecen estas nuevas longevidades y hoy las personas mayores, la verdad es que no son las mismas que hace 50 o 20 años atrás. Sí lo que sabemos, como les decía yo al comienzo, es que la abuelidad y el rol de abuelo puede vivirse de manera muy positiva y satisfactoria por parte de las personas mayores, cumplir con ese rol, vinculándose desde la afectividad, la cercanía, ¿no? Sintiendo que eh, aporta ayuda en los servicios de cuidado y de esparcimiento, como por ejemplo aportes a nivel material, como de dinero o acceso a bienes de consumo en sí mismo. Esto es muy importante porque hay distintos estudios realizados por la Universidad de Barcelona donde ellos lo que hacen es caracterizar 8 dimensiones que podrían formar parte del rol de abuelo o abuela, donde estas dimensiones estarían relacionadas, por ejemplo, entre algunas las tienen en el material, pero por ejemplo la ayuda económica, que es lo que decíamos recién, ser un cuidador sustituto, presentar cercanía emocional, consejo y participación en las normas, ser mediador, eso también es una de las cuestiones a resaltar por estos estudios realizados con respecto a la abuelidad. Pero en contracara y digamos, como aspecto más negativo, hay un médico español que describe uno de los modos en que puede ser vivida la abuelidad y lo llama síndrome de abuelo esclavo. Lo ve el doctor Guijarro Morales, describe este síndrome o síndrome como un conjunto de signos y síntomas que puede presentar la persona mayor al ejercer el abuelazgo, y lo describe como una enfermedad más habitual de lo que se piensa, que puede tener consecuencias graves, incluso mortal, y que afecta principalmente, y esto no es casualidad, porque ya hemos visto en gran parte la feminización de los cuidados, el cuidado tiene cara de mujer, también lo hemos abordado, bueno, afecta fundamentalmente a mujeres adultas, mujeres con responsabilidades en su momento, ¿no? De ama de casa, que durante mucho tiempo se sintieron satisfechas con esta tarea y que en cierto momento, a causa de distintos factores que intervienen o que interactúan, esto deviene en una patología. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Acá, bueno, el panorama, digamos, o el contexto es que con el paso de los años, el aumento de la cantidad de nietos y con ello las obligaciones, estas personas, estas mujeres que habían disfrutado de esta tarea y eran capaces de hacer esta tarea solas por sí mismas, todo el trabajo que conlleva, comienzan de alguna manera a sentirse desbordadas y esto precipita este conjunto de signos y síntomas. ¿Sí? El autor dice que esto podría causar todas estas cuestiones que aquí vemos, como por ejemplo hipertensión arterial, aquella que es de difícil control y responde a una base emotiva, porque por ahí la persona está medicada, consume alimentos o tiene una alimentación hiposódica, pero aún así esta presión es esa de difícil control que se dispara, tiene oscilaciones muy bruscas. Siempre que suceda eso hay que pensar que la base es emotiva, ¿no? Bueno, sofocos, taquicardias, muy parecido por ahí la descripción si uno lo ve a lo que es un ataque de pánico, a los signos y los síntomas que en esto ocurren, ¿no? Donde lo emocional está estrechamente vinculado. También hay debilidad o decaimiento persistente. Esto deriva en caídas, justamente porque sienten que las piernas no pueden sostener todo el cuerpo, un malestar general indefinido, tristeza, desánimo. Y después también se descontrolan otras enfermedades de base, como por ejemplo la diabetes, si es que la persona la tuviese, o sentimientos de culpa por no poder con todo esto. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir ahí, bueno, tienen algunas cuestiones que les vamos dejando eh, para que puedan ir viendo esto. Con respecto a la recreación, vamos a ver el tema de recreación y tiempo libre. El tiempo libre tiene una gran importancia en la vida, como hasta hace poco lo tenía el trabajo. Esto se va como modificando, pero para la mayoría de los jubilados actuales, que la realidad es que vienen de otras generaciones, donde está muy socializado la valoración positiva del trabajo y negativa del ocio,
muchas veces la actitud hacia el ocio y hacia el tiempo libre resulta desfavorable, ¿sí? Hay tres características que resultan de alguna manera universales para el uso de tiempo libre de los jubilados, y es que a medida que se envejece, las actividades pasan de ser obligatorias a voluntarias. Claramente uno trabajaba por obligación, por una remuneración, y ahora las actividades que puedo hacer son de manera voluntaria, las elijo, ¿no? De externas al hogar, adentro del hogar, también hay muchas actividades que empiezan a hacerse dentro del hogar, por ejemplo la jardinería, las personas empiezan a ocuparse mucho más de las tareas de la casa, y de sociales a individuales o bien en pareja, ¿sí? Dentro de lo que se conoce, o sea, dentro de un modelo de propuesta, o una propuesta en realidad del modelo de ocio activo, se pueden identificar algunos factores o aspectos que tienen distintas características. Por un lado está el aspecto recreativo, donde todo espacio de ocio activo debería concebirse como un lugar de diversión y entretenimiento. Entonces, se deberían privilegiar en este modelo de ocio activo prácticas de juegos con fines lúdicos y también terapéuticos, ¿sí? También está el aspecto de sociabilidad, donde, bueno, el contexto social es un espacio de participación social y comunitario. Por otra parte, el genérico acá tiene que ver con la diferencia entre los géneros. Cuando la mujer abandona la actividad productiva, debe enfrentarse de alguna manera a tiempo completo a la actividad reproductiva, ¿no? Al cuidado de los hijos, de los nietos, al cuidado del cónyuge. Y muchas veces también, esto que decíamos de la feminización de los cuidados, de las personas mayores, generalmente sus padres, y atender todo lo que tenga que ver con la vida hogareña. Y por último, el aspecto de bienestar, que tiene las características de que, bueno, hace, digamos, referencia a las necesidades humanas y a su desarrollo, permitiendo recuperar aquello que simbólica y socialmente se niega de alguna manera a las personas mayores, que tiene que ver con el autocuidado, la actividad, la energía, la amistad, las relaciones sociales y el ser personas activas. Eh, Esto lo veíamos el otro día en la clase, ¿no?, de discriminación, donde veíamos los estereotipos viejistas y cómo se les dice a las personas mayores muchas veces, bueno, ya estás grande para hacer esto, ya estás grande para hacer esta actividad, o vos no vas a poder, o esto es para personas jóvenes, ¿no? Y bueno, en este punto del bienestar se debe hacer foco en maximizar la salud física, dentro de lo que sería también la práctica física o la actividad, el movimiento, para lograr bienestar en el marco o en el contexto del ocio activo, ¿sí? Eso es el modelo que se propone. Bueno, ahí tienen las diferencias entre ocio y tiempo libre. El ocio se supone que, o sea, es el contenido y es aquello que usamos cuando tenemos tiempo libre, en realidad. Entonces, eso nos gusta y nos procura nuestro recreo. En cambio, el tiempo libre es continente y nos solemos referir a un tiempo posible, ¿no? En cierta medida que también es de nuestra elección, pero es algo ya más objetivo, medible, y cuantificable. Lo constituyen en este caso todos aquellos momentos en los cuales la persona está por fuera del hogar, y no siempre el tiempo disponible o libre es para el ocio o la recreación. Esa sería básicamente la diferencia entre ocio y tiempo libre. Bueno, continuamos con el tema de las diferencias que existen entre los distintos tipos de envejecimiento. Tendríamos como maneras o modos de envejecer, de alguna forma. Está el modo o el tipo de envejecimiento satisfactorio, está por otra parte el productivo y el activo. Dentro del satisfactorio, es el que pone foco o el que hace énfasis en la mejora de los aspectos físicos o fisiológicos para poder disminuir las comorbilidades, para retrasar o evitar las enfermedades, manteniendo un correcto funcionamiento físico y cognitivo. Por otra parte, está el envejecimiento productivo, que es más reciente como término, ¿no?, como concepto, y que alude a las actividades significativas realizadas por personas mayores mediante, podría ser un trabajo remunerado o no,
pero esas actividades que realiza contribuyen a la mejora del bienestar social y a la producción o desarrollo de bienes y servicios. Por eso se lo llama productivo. Y por otra parte está el envejecimiento activo, que lo propone la Organización Mundial de la Salud, para definirlo como el proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de poder ampliar o aumentar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez, ¿sí? Este es un mensaje más completo con respecto a los otros tipos de envejecimiento. Eh, la mayoría, les diría, las propuestas de el socio preventivo, de los talleres, los talleres de estimulación cognitiva, de los programas que articulan con la universidad, todas estas propuestas están basadas en el paradigma de el envejecimiento activo. Eso es importante por ahí tenerlo en cuenta, ¿sí? Y bueno, vamos a ir viendo ahora también, una vez que vimos los tipos de envejecimiento, ¿qué se entiende por apoyo social? Decimos que es la ayuda, ya sea emocional, instrumental o de otra índole que se deriva de un determinado entramado social. Digamos, cumple un papel sumamente importante porque ayuda a proveer sentido a la vida, también dice otra definición, ¿sí? El apoyo o soporte social se refiere entonces a la percepción subjetiva y personal del sujeto, que a partir de su inserción en las redes, por ejemplo, es amado, es cuidado, es valorado, es estimado, y de que pertenece a una red de derechos y obligaciones. Fíjense qué importante es el soporte o el apoyo emocional. Se constituyó como modelo teórico y como campo de investigación en la década del 70. Es ahí cuando hay un redescubrimiento y se ve la importancia del valor, ¿no? El peso, lo importante que son las redes de apoyo, y es en el momento o en ese contexto donde se consolida también el movimiento de salud comunitaria, de salud mental comunitaria, ¿sí? El modelo del apoyo social lo que sostiene es que sostiene, digamos, que la participación activa en los espacios sociales y la integridad, la integración en realidad familiar y comunitaria incrementan el bienestar y elevan la calidad de vida, ¿sí? Bueno, tenemos redes de apoyo social formales e informales, ambas son sumamente importantes. La red de apoyo social puede ser evaluada en función de distintas características. Por ejemplo, el tamaño de la red. Bueno, ¿qué cantidad de personas me apoyan o acompañan? ¿Por quiénes están conformados mi red en ese sentido? ¿Cuál es el grado de interrelación entre esos miembros? ¿Es un grado de relación o de interrelación cercano o bien, más bien lejano? Esto determina la densidad. También está la característica de la distribución, tipo de vínculos, bueno, ahí nos dice, según la ubicación en los cuadrantes y círculos de mapa de red. Porque lo que vamos a ver, miren, más abajo, es que uno puede armar un mapeo de red de una persona con distintos, ese es el gráfico, con distintos cuadrantes, en realidad 4, donde ponemos los vínculos de amistad, los familiares, las relaciones comunitarias y servicios de salud y las relaciones laborales y de estudio. Por eso vemos los vínculos formales y más informales, ¿sí? Y ahí, en función de el relato de la persona o lo que nos cuente sobre los vínculos que tiene, vamos ubicando con esos puntitos, según el cuadrante, los distintos vínculos que tiene para poder armar o confeccionar este mapeo. Esto lo vamos a hacer en clase, en el trabajo práctico que tenemos que hacer, vamos a ver mapeo de la red. Así que ahí lo vamos a poder trabajar muy bien. Bueno, también la dispersión, la distancia espacial entre los miembros, ves que ahí se puede también ver y se va uniendo esa distancia. También en lo referido o en lo referente a las funciones, bueno, esto acá se incluye la compañía social, el apoyo emocional, la guía cognitiva y consejos, la ayuda material de servicios y el acceso a nuevos contactos, ¿sí? Esto es la red de apoyo social tiene estas características. Fíjense la importancia, lo vuelvo a repetir porque se ha estudiado muchísimo sobre esto y cómo se eleva la calidad de vida de las personas que tienen una mayor red, con mayor, digamos, de alguna manera, densidad, distribución, donde se dan las características de apoyo emocional, de guía cognitiva, de ayuda material, ¿sí?
Y finalmente, las características o que tengan que ver los atributos de los vínculos. Por ejemplo, cuáles son las funciones que prevalecen, la multidimensionalidad de esos vínculos. A veces los vínculos son unidimensionales, entonces solamente brindan una ayuda, un tipo de ayuda, y a veces, y lo importante es que muchas veces esos vínculos nos brindan más de un tipo de ayuda. Y que haya reciprocidad, intimidad, frecuencia de contacto, o sea, que la persona se vean con frecuencia y la historia que tenga ese vínculo. Bien, bueno, ahí tenemos el mapeo de Ana y el mapeo tenemos eh, de Juan. Esto lo paso un poquito de largo porque lo vamos a ver en clase. Y recordar entonces que la red de apoyo social, como veníamos viendo, cumple un papel central durante la vejez porque está conformada por estos vínculos o estas relaciones familiares y no familiares que brindan, ya sea en forma efectiva o potencialmente efectiva, uno o varios tipos de ayuda, como decíamos recién, de la multidimensionalidad de la ayuda, compañía social, apoyo emocional, ayuda práctica, económica, guía cognitiva y consejo. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir porque me parece bueno, sumamente importante poder, poder ver esto. ¿Sí? Bueno, y por último, acá les vamos a dejar algunas cuestiones relacionadas con distintos tipos de redes, de propuestas, la red latinoamericana de gerontología, para que puedan visualizar todas las propuestas y todo lo que se trabaja con respecto a las personas mayores y todo lo que se puede desarrollar con respecto a este colectivo. Fíjense que en Mar del Plata existe un centro para jubilados del colectivo LGTB. Esto es ¿no? Para reivindicar los derechos de igualdad. Los centros de jubilados, ustedes los vieron, los pudieron vivenciar la experiencia de lo que sucede en esos espacios, en esos dispositivos, todas las propuestas que existen, ¿no? Educativas, recreativas, de estimulación, artísticas, culturales y deportivas, cada vez con mayor demanda y también con mayor oferta, aunque por supuesto falta muchísimo más. Pero bueno, se han ido a lo largo del tiempo proliferando y aumentando la cantidad de talleres para personas mayores que certifican además el impacto que tienen en la calidad de vida. Ahí les dice en la situación en Argentina actual cómo la oferta, ¿no? Se ha ido amplificando y se ha ido diversificando, eh, tanto por parte de organismos públicos como privados y los distintos dispositivos, ¿no? De educación no formal como el PUAM, el UPAMI, y todos los organismos del Estado que participan y que están relacionados con el bienestar de las personas mayores, los centros de promoción del adulto mayor, y bueno, todos los que son los programas que articulan con la universidad, ¿sí? La evolución de los PUAM, eh, que ha ido aumentando la matrícula a lo largo de los años y la cantidad de oferta de los talleres, y así como la oferta curricular. A veces se comenzaba con talleres de estimulación cognitiva, físicos, y bueno, esto se fue ampliando a lo artístico, a lo cultural, a idiomas, a tecnología, que era lo que hablábamos con el uso del teléfono. Y bueno, esto tiene que ver con deconstruir la idea de que la persona mayor no puede aprender, con el aumento de la demanda, como les decía anteriormente, ¿sí? Y bueno, ahí tienen las diferencias entre el PUAM y UPAMI con respecto a su inicio, con respecto a qué organismo depende, ¿sí? Por ejemplo, el PUAM es autogestionado y, y apunta a una población de nivel socioeducativo medio alto, y el UPAMI, digamos, UPAMI, apunta a una población de nivel socioeducativo medio bajo y está gestionado por PAMI, ¿sí? Y no tiene ningún tipo de arancel. Bueno, y por último, la formación de, por ejemplo, personas mayores o de adultos mayores Córdoba, que es un centro de promoción del adulto mayor, es una organización sumamente importante, se crea en el año 2001 y promueve el bienestar psicológico y social de las personas mayores. Ahí tienen las características de los centros de promoción FAMAC, que son estos que mencionábamos recién, ¿sí? Y bueno, y los talleres para personas mayores, cómo se constituyen como espacios de encuentro a través de talleres recreativos, expresivos y culturales. Los organismos municipales, por ejemplo, también la Municipalidad de General Pueyrredón ofrece distintos talleres con temáticas también artísticas, recreativas y de ejercicio físico.
Bueno, y los centros de jubilados, estos espacios de contención, de recreación, de esparcimiento, de intercambio. Sí, hay más de 5.000 centros en toda la Argentina, y la mayoría están en vínculo o en, digamos, en relación con PAMI y tienen los talleres subsidiados, ¿sí? Así que, bueno, esa es la importancia. Vamos a, entonces, bueno, si les queda, por supuesto, alguna duda o alguna inquietud, lo vamos a poder ir resolviendo en la clase. Espero que el tema les haya resultado interesante y bueno, les mando un saludo y seguimos en contacto.